Estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latin Juris, sean todos ustedes bienvenidos a esta jornada número 8 del curso de actualización en Derecho Laboral Público y Privado. En esta ocasión vamos a realizar un abordaje de diferentes tópicos relacionados, continuando con la línea que hemos propuesto para este programa en esta semana en el ámbito del derecho laboral en las relaciones privadas. Particularmente en la sesión de hoy trataremos tres temas. Por una parte, la terminación de la relación laboral o del contrato de trabajo por parte de los empleadores. Luego, la terminación de la relación laboral por parte de los trabajadores. Y finalmente, veremos cómo se calculan las liquidaciones y las indemnizaciones como consecuencia de la terminación de la relación laboral. En efecto, en este contexto, quiero dar un cordial saludo de bienvenida al doctor Juan Carlos Troya Avilés. El doctor Juan Carlos es un jurista a quien estimo bastante, debo decirlo. Me gustaría, por supuesto, reconocer el hecho de que en mis primeros pasos en el ejercicio profesional aprendí muchísimo de este extraordinario profesional del derecho, quien hoy tengo el gusto pues de compartir y sabrá también participarnos de algunos temas en lo fundamental relacionados con la terminación del contrato laboral por parte del empleador. Para hacer una breve síntesis curricular del doctor Juan Carlos Troya, él es ex catedrático de posgrado y de pregrado de las universidades de los hemisferios y del Pacífico. Posee un posgrado en Derecho de la Empresa por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Ex notario suplente de la Notaría 30ª del Cantón Quito. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, socio fundador de Troya Camacho y Asociados, estudio jurídico. Es experto en asesoría empresarial y de negocios, derecho laboral, derecho inmobiliario, societario, propiedad intelectual, contratos típicos y atípicos, seguros, derecho tributario y cobranza principalmente. Esto, como lo decía, nada más por destacar una breve síntesis curricular de la formación académica y la trayectoria profesional del doctor Juan Carlos Troya. Bienvenido, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Gracias, colegas, por participar. En realidad, abarcar el tema en pocos minutos va a ser un poco difícil porque, como ustedes saben, esto en la cátedra universitaria demora varias semanas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un repaso, un resumen de las cuestiones que entiendo que ustedes ya las saben, pero que nos ayude a refrescar las memorias más aún en el momento en el que estamos pasando. Creo que viene a colación muy bien retomar o hacer o recordar estas cuestiones respecto de la terminación de la relación laboral desde el punto de vista del empleador. Voy a compartir, si gustan, mi pantalla para que ustedes puedan ver unas diapositivas con una pequeña información que he preparado. Quizás después, Damián, lo que podríamos hacer es yo te hago llegar a ti esta información y les envías a todos los participantes para que la puedan tener, ¿no? Muy Entonces, bien, muy bien. Ahí voy a... Usted nos envía y nosotros les compartimos a los cursantes en una carpeta que tenemos creada en la nube y pues ellos podrán acceder. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias. Ok, necesito que me habilites la posibilidad de compartirla porque me sale que está deshabilitada. Listo. Ahí está. Muy bien. El tema que Damián solicitó que prepare para la charla del día de hoy es respecto a la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador. Como ustedes bien conocen, el artículo 169 del Código del Trabajo es el que establece cuáles son las causas para la terminación del contrato individual de trabajo. Vamos a irlas viendo, aquellas que son las que el empleador puede hacer uso, dejando a nuestro colega que va a tratarlas del trabajador.
La primera, lógicamente, es la que establece que por las causas legalmente previstas en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son aquellas causas que hemos establecido en el contrato siempre y cuando éstas no vayan en contra del ordenamiento jurídico. No olvidemos que el derecho laboral es un derecho mixto porque tiene parte de derecho público, aquellas normas que como mínimo tiene empleador y trabajador que cumplir, y tiene derecho privado a aquello que dejen esta libertad para que ambas partes libremente puedan acordar entre ellas. Entonces, mientras no se viole la parte de derecho público, es decir, este ordenamiento jurídico, yo puedo establecer en el contrato de trabajo ciertas causas por las que puede terminar. Y lógicamente estas podríamos llamarle condiciones resolutorias que se establecen en el contrato de trabajo, van a responder normalmente a la naturaleza propia del contrato. Entonces yo he puesto aquí unos ejemplos nada más para comprender esta causal, que a veces es complicada de entenderla, como por ejemplo en el contrato a prueba. En el contrato a prueba nosotros establecemos que este contrato, bueno, que en realidad no es un contrato sino un periodo, el contrato puede ser de otras modalidades y tener el periodo de prueba. Este periodo de prueba finaliza a los 90 días. Si alguna de las partes dentro de estos 90 días ha decidido dar por terminado el contrato, pues termina libremente. Esta sería una causa de terminación en función de este numeral 1 del artículo 169. Lo mismo pasa con el contrato eventual, ¿no es cierto?, que concluye cuando concluye la eventualidad o cuando concluyen los 180 días máximos por los cuales se puede celebrar este contrato. En el contrato ocasional, este termina cuando concluyen las necesidades emergentes o extraordinarias para la cual se suscribió el contrato, o superan los 30 días que establece el Código de Trabajo. En el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, que es un contrato que, como ustedes saben, es relativamente nuevo, es muy importante establecer esta causa que el contrato va a terminar cuando concluye justamente esa obra o servicio para el cual se contrató. Al ser un contrato que está enganchado por el proyecto, por la obra, por el servicio para el cual yo contraté, tiene que estar claramente determinado. Por ejemplo, yo contrato un obrero, un profesional, para que realice dentro del giro, por poner un ejemplo, dentro del software, de la rama del software, para que desarrolle un sistema específico, para que realice un proyecto con un cliente específico. Cuando concluye ese proyecto, va a concluir el contrato, pero para eso es muy importante que esto esté claramente determinado en el contrato. Y bueno, ahora en función de la nueva ley de apoyo humanitario, ha nacido este contrato especial emergente, que es un contrato que se recuerda al viejo contrato que teníamos a plazo fijo, ¿no es cierto? Porque es un contrato por tiempo definido de un año que puede ser renovado por una sola vez por el mismo plazo, y que establece la ley de apoyo humanitario que al terminar el contrato va a terminar sin formalidad alguna el contrato, pero sí voy a tener que liquidar pagando todos los haberes, todos los proporcionales y pagando inclusive la bonificación por desahucio. Entiendo que nuestro colega en la tercera parte explicará la forma de cálculos y pagos de las liquidaciones, entonces no quiero profundizar en eso, pero esto está establecido. Entonces, claro, este va a ser un contrato que la causa prevista en el contrato va a ser este tiempo de un año y que va a estar enganchado a la emergencia por la cual yo estoy contratado. La segunda causal que establece el artículo 169, por la cual se puede dar por terminada una relación laboral, es el acuerdo entre las partes. Debo explicar que, como ustedes saben, no existe la renuncia por sí sola en nuestra legislación, pero sí el hecho de que un trabajador presente su renuncia y que sea aceptada por su empleado, un acuerdo entre ambas partes que sería la relación laboral. En estos casos, lógicamente, la liquidación que se paga van a ser la remuneración que se pague, que se deba, los proporcionales de 13º, de 14º, las vacaciones no gozadas, y por supuesto, si es que el contrato fue mayor a un año, se va a tener que pagar la bonificación por desahucio, que como ustedes conocen, es el 25% de la última remuneración multiplicado por los años de servicio. La tercera causa
por la cual se puede terminar un contrato de trabajo desde el punto de vista del empleador es la conclusión de la obra, el periodo de labor o servicio objeto del contrato. Estamos hablando específicamente más de lo que es el contrato por obra, ¿no es cierto? Es justamente aquel contrato en el que concluida la obra o concluido el plazo que yo establecí para que se desarrolle la obra, va a concluir este contrato, pero es importante que esto también esté estipulado dentro del contrato, ¿no? Que la condición resolutoria esté claramente determinado en el contrato de que concluida la obra o el servicio objeto del contrato, concluirá la relación laboral. Me salto el numeral 4, porque lógicamente esto corresponde a los trabajadores, y la causal quinta del artículo 169 es por la muerte del trabajador o por la incapacidad permanente y total para el trabajo. Lógicamente, si es que el trabajador fallece, esta va a ser el hecho que produzca la terminación de la relación laboral, pero también puede suceder una incapacidad permanente y total en la cual por una enfermedad profesional o por un accidente de trabajo se pueda producir, lógicamente el trabajador podrá, si es que está afiliado al IES, optar por la jubilación por incapacidad y el contrato de trabajo con el trabajador concluye. Entonces, la relación laboral concluye por la muerte o por la incapacidad permanente y total del trabajador. Y he avanzado rápidamente en las causales anteriores que no tienen demasiada discusión o que quizás está muy claro, para ir a la causal sexta, que es la que ha tenido mayor controversia en los últimos meses, en función de que han sido muchísimos los contratos de trabajo que han terminado por esta razón, por efectos de la pandemia y de la emergencia sanitaria por la que estamos pasando. La causal sexta, que siempre existió, por supuesto, y que ahora hay que analizarlo con mayor profundidad, establece que la terminación se da por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo. Y entonces aquí hay dos elementos que se tenían que cumplir cuando uno quería aplicar esta causal. Lo primero era efectivamente que haya una fuerza mayor o un caso fortuito. El Código del Trabajo hace su propia, quizás no definición, sino ejemplificación de los casos fortuitos o fuerza mayor, diferente a lo que establece el Código Civil, pero no obstante el Código Civil termina siendo una norma supletoria al Código del Trabajo y entonces los dos artículos son aplicables. El Código del Trabajo ejemplifica estos casos fortuitos o fuerza mayor diciendo que pueden ser el incendio, el terremoto, la tempestad, la explosión, las plagas del campo, guerra, y claro, por supuesto, la pandemia en la que nosotros estamos pasando en este instante no se circunscribe exactamente a estas palabras, pero el Código del Trabajo es muy amplio y establece claramente lo que es una fuerza mayor o un caso fortuito, el establecer que es cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que preveyéndolo no lo pudieron evitar. Entonces, son aquellas, ustedes bien saben que la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor es que la fuerza mayor son estos hechos de la naturaleza y el caso fortuito son aquellas cuestiones en las que tiene la intervención el acto humano. Entonces podemos decir que un terremoto es fuerza mayor, mientras que una huelga o una guerra es un caso fortuito. Estaría claro en este momento que la pandemia que estamos cursando es fuerza mayor. Pero claro, la segunda parte que establecía esta causal es que imposibilite el trabajo. Es decir, que el trabajador no pueda realizar esa labor para la que fue contratado, ¿no es cierto? Entonces, no solamente que se produzca la fuerza mayor. Por poner un ejemplo, si el trabajador es un contador y ese contador puede realizar su trabajo a través del teletrabajo, quiere decir que ese trabajador no está imposibilitado a hacer su trabajo, lo puede hacer desde su casa a través de su computadora, a través del teletrabajo, y por tanto no se podría incurrir en esta causa. Ahora, aquellos trabajadores que su trabajo es
totalmente manual, educar, por ejemplo, de otra persona que por una cuestión de la pandemia no pudo realizar su trabajo, aquí venía este análisis de está imposibilitado a realizar. Por ejemplo, si yo soy un obrero que instala alarmas en las casas de las personas, como hay un aislamiento obligatorio, hay un toque de queda, no es una actividad esencial, quizás la venta de alarmas, sí la seguridad desde el punto de vista de policía y de los guardias, pero no sé si la instalación de una alarma. Y entonces aquí entraba en discusión si esta causal era aplicable o no. Ese trabajador estaba en una fuerza mayor y podía o no podía realizar su trabajo. El obrero de instalación de alarmas decía, a mí no me dejan entrar a las casas de instalar, nadie me va a permitir entrar, ¿cómo lo hago? Y entonces empezó a haber esta discusión. Y claro, la Asamblea, a través de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria debida del COVID, realizó una interpretación obligatoria. Y claro, esta ley, como ustedes saben, esta interpretación, aquí viene una segunda discusión que los jueces tendrán que resolver, si la interpretación es retroactiva o no es retroactiva. La Asamblea, no me quiero meter en el tema constitucional y Damián es experto en la materia y podrá explicar, pero habrá que analizar si la interpretación de la Asamblea puede ser retroactiva. Estamos hablando de un principio indubio pro operario, donde en caso de discusión la norma tendrá que ser aplicada a favor del trabajador, y todos estos conceptos nos llevarán a un momento en que serán los jueces laborales los que tendrán que decidir si esta interpretación debería ser aplicada retroactivamente, porque hay muchas empresas que diciendo sí había fuerza mayor, sí había imposibilidad de realizar el trabajo, aplicaba la causal y la utilicé. Ahora, la Asamblea ha sido definitiva después del veto presidencial, inclusive en definir, y claramente dice, les voy a leer, dice, en estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Es decir, que para que yo pueda aplicar esta causal, debería haber el cese total y definitivo de la actividad económica del empleado. Es decir, que el empleador, si es que es una persona natural, ya no vaya a realizar esa actividad, y si es una persona jurídica, haya procedido a realizar el trámite de disolución, liquidación y cancelación de la compañía. Y claro, hacen una explicación adicional que podría el día de mañana, y nosotros vamos a empezar a discutir, está claro que el otro era un cese total y definitivo, pero hace una aclaración que dice, esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo, ni por medios físicos habituales, ni por medios alternativos o telemáticos. Es decir, no puede ser ni presencial ni teletrabajo. Y regresamos un poco a lo que yo les explicaba de ya estaba en esta idea de la imposibilidad del trabajo. Era necesario hacer esta segunda explicación cuando se estableció que se habla de del cese total y definitivo de la actividad económica. Creo que esto va a dar a una discusión, a un debate entre todos los colegas. Sin duda esto va a estar a disposición de lo que establezcan los jueces o a lo que determinen los jueces de primera instancia, de segunda instancia, y sin duda llegará a la Corte Nacional de Justicia y tendremos jurisprudencia en su respecto, pero solamente quiero hacerles ser incisivo en esto. La causal antes de la interpretación necesitaba dos requisitos: fuerza mayor y caso fortuito, y que haya una imposibilidad del trabajo. Ahora la Asamblea dice, para que haya imposibilidad del trabajo, tiene que haber un cese total y definitivo de la actividad económica del empleado. Caso contrario, no hay imposibilidad del trabajo. Esto nos va a crear un sector gris en el cual, ¿qué pasa si no hay cese total y definitivo, pero sí hay una imposibilidad del trabajo? Es decir, el trabajador por una fuerza mayor no pueda realizar su trabajo para el cual fue contratado, a pesar de que el empleador no cese totalmente y definitivamente su actividad económica. La interpretación nos abre este vacío. Si antes de la interpretación esto permitía quizás un abuso del derecho, ahora la interpretación nos crea este vacío legal de qué pasa si es que hay una imposibilidad del trabajo, pero no el cese total y definitivo de la actividad económica.
esta discusión y este debate lo podremos charlar en los distintos foros. No quiero dar actualmente mi criterio jurídico, sino dejar a debate a todos ustedes para analizarlo podríamos hacer una charla futura donde discutamos y cada quien dé su criterio y tratar de encontrar todos, esto sin duda no sé si tendrá que ser reglamentado o será la jurisprudencia la que más adelante nos llenará estos vacíos, pero les dejo la inquietud y la duda porque esto es algo totalmente nuevo. Lo que sí es importante y que establece la misma ley de apoyo humanitario es establece que en aquellos casos que el juez determine que el empleador invocó de manera injustificada la causal de fuerza mayor o caso fortuito para terminar la relación laboral, se aplicará la indemnización de despido intempestivo multiplicado por 1.5. Es decir, la indemnización común del artículo 188 tendrá que ser multiplicada por 1.5 y esa será la indemnización que tendrán que pagar los empleadores que invocaron de manera injustificada esta causal y terminaron el contrato laboral por esta situación. Ahora, nuevamente les digo, la discusión nuevamente se va a centrar en si la interpretación es retroactiva o no. La intención de la Asamblea, y entiendo que el espíritu del legislador fue que sea retroactiva, pero bueno, será un juez el que pueda determinar, es decir, lo que les decía hace un rato, hubo fuerza mayor, hubo imposibilidad de realizar el trabajo por parte del trabajador, pero no había todavía el cese total y definitivo, si es aplicable o no. Esto va a estar en manos de la función judicial que será la que venga a responder esto. En todo caso, si tienen alguna duda al respecto, cuando concluya la charla, entiendo que Damián hará un foro de preguntas y respuestas. Después, la séptima causal por la cual puede dar por terminado, y quizás esta es la más común, es el tema del visto bueno, ¿no es cierto? Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172, que es el visto bueno solicitado por el empleador. Dentro de la doctrina, como ustedes saben, el visto bueno es conocido como un despido con justa causa o con causa justa o justificado o un despido legal. En distintas doctrinas de distintas partes del mundo utilizan distintos términos, pero la idea es que es la terminación legal que un empleador puede dar cuando el trabajador ha incurrido en alguna de las causales que están establecidas en el artículo 172. ¿Sí? Como ustedes saben, el visto bueno es un trámite administrativo que se lleva a cabo ante el inspector del trabajo, que es quien tiene que resolver si la causal se ha producido o no, y emitirá un dictamen concediendo o negando el visto bueno. Dictamen que, por supuesto, al ser un dictamen, es impugnable en sede judicial ante el juez del trabajo. ¿Cuáles son las causales de visto bueno del empleador, que puede solicitar el empleador el visto bueno? La primera causal es por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo, o para abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. Esta causal entonces tiene dos posibilidades o dos caminos. El uno son las faltas, los atrasos o faltas injustificadas, ¿sí? Estos atrasos o faltas injustificadas no necesariamente tienen que ser consecutivos, pueden ser separados, pero eso sí tiene que ser dentro de un periodo mensual de labor. Aquí también hay una discusión tanto doctrinaria como de criterio en el ministerio. ¿Qué se considera el periodo mensual de labor? Es decir, ¿estamos hablando de un mes calendario o estamos hablando de 30 días? Porque no todos los trabajadores entran a trabajar un día primero. Lo que se entendería es que en un principio estas, además que son más de 3, ¿no? Es decir, necesitamos 4 o más, es más de 3. Tendría que producirse dentro por lo menos de 30 días. Si es que yo tengo 2 en esos 30 días y 2 posteriores, ya no se aplicaría esta causa. Ese es un esquema de la causal. Y el otro
explica lo que es el abandono. En el abandono definitivamente es no volver a trabajar y por tanto aquí sí estamos hablando de días consecutivos. Es decir, el trabajador dejó de laborar y no regresó nunca más y estos días entonces tienen que ser consecutivos. No debe haber una justa causa, ¿no es cierto? Si el trabajador tenía una licencia médica, por supuesto esa no sería causal, y como les expliqué, tiene que ser dentro de un periodo mensual de labor, es decir, estas más de 3 faltas tienen que haberse producido, o más de 3 atrasos, tienen que haberse producido dentro de este periodo mensual de 30 días. La segunda causal es la indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. Si nos damos cuenta y desmenuzamos la causal, aquí también tenemos dos bifurcaciones. Una sería la desobediencia al reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo, como ustedes saben, son aquellas normas que aprobadas por el Ministerio del Trabajo vienen a regular derechos y obligaciones adicionales a los que están establecidos en el Código del Trabajo, que nos permite manejar la salud laboral dentro de la empresa y que permite desarrollar aquellas cuestiones que el Código del Trabajo no lo puede hacer porque no puede ser incisivo y porque cada actividad industrial, comercial o cada servicio es diferente que otro y necesita de normas propias. Claro, es en el reglamento interno en el que se establece que el incumplimiento de ciertas normas son graves o leves. Entonces, si es que yo estoy incumpliendo las graves, ese reglamento interno me va a permitir que yo solicite el visto bueno. No es que puedo aplicar el visto bueno directamente. Me va a dar la posibilidad de yo solicitar el visto bueno y será el inspector del trabajo, en dicho trámite administrativo, que determinará si se contravino o no se contravino el reglamento interno y si fue grave o no fue grave y concederá o negará el visto bueno. Pero también la causal dice indisciplina. Y la indisciplina podría entenderse como faltas de tal magnitud, ¿no es cierto?, que aun cuando no sea una norma específica grave que se contravino el reglamento interno, una indisciplina que podría ser una actitud constante o beligerante por parte del trabajador, de no acatar las normas constantemente, de no cumplir las labores para las que fue contratado, podría también estar incursa dentro de esta causa. Va siempre a quedar criterio del inspector del trabajo, quien resolverá el trámite administrativo y, le repito, esto será impugnable ante un juez del trabajo. La tercera causal es la falta de probidad o la conducta inmoral del trabajador. También podemos decir que estamos hablando de una causal que contiene dos ramas o dos posibilidades. La falta de probidad se podría entender que es una actitud pasiva que puede tomar el trabajador respecto de la integridad en su actuar, ¿no es cierto? Y la conducta inmoral, en cambio, una actitud activa, ¿no es cierto? Una acción que realice el trabajador. Dentro de esta causal podríamos tener todo lo que es el violentar cuestiones de confidencialidad, la lealtad, el tema de la competencia, ¿no? Competencia desleal. Y hay unas discusiones doctrinarias que también podríamos tener mucho tiempo conversándolas, que es el tema de la conducta inmoral fuera del trabajo. Si esa conducta inmoral también podría estar incursa en esta causal. Y bueno, el análisis doctrinario es hasta qué punto la conducta inmoral fuera de la empresa perjudica o no perjudica el prestigio de la empresa o perjudica el día a día o el trabajo cotidiano en la empresa. Y entonces también estamos en una circunstancia en que será el inspector del trabajo el que tendrá que considerar. Es una causal que, fíjense ustedes, tiene mucho de lo subjetivo, porque no está definido claramente una conducta inmoral. Quizás lo inmoral en un principio debería ser moral o inmoral para todos, pero lastimosamente cuando se resuelve esto queda discrecionalidad de lo que es moral o inmoral para quien lo conoce, ¿no?
esto es una discusión deontológica que podríamos pasar al tramo filosófico y discutir el tema de la moralidad. Pero bueno, no vayamos más, no profundicemos en eso. Quizás sí, cuando hay una sentencia penal, ¿no es cierto?, ejecutoriada, que ya se ha incurrido en un delito penal que ha sido probado, sin duda alguna estamos en el tema de la falta de probidad y ahí no habría discusión alguna. Y entonces, muchas veces se ha solicitado que haya una sentencia en ese sentido para que esta causal aplique. La cuarta causal de visto por la cual el empleador puede solicitarlo son las injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes o a su representante. Esta norma quedó un poco quizás obsoleta porque cuando se hizo, cuando se derogó el antiguo Código Penal y salió el COIP, el Código Penal antes establecía qué eran las injurias graves, ¿no? Habría las injurias leves y las injurias graves y hacía una diferenciación y determinaba cuáles eran las graves y estaba claro que si el trabajador incurría en estas injurias graves, pues estábamos dentro de esta causal. Ahora lo que hace el COIP es dividir cuáles son las calumnias y las tipifica en el artículo 182 como un delito y cuáles en realidad como contravenciones en el artículo 396 establece cuáles son como contravención las expresiones en descrédito o en deshonra. Entonces, esto es una situación en la cual nuevamente estamos a discrecionalidad de lo que piensa el inspector. Podría ser que el inspector solicite que al estar hablando de delitos tipificados necesiten una sentencia ejecutoriada, o que en realidad se entienda la injuria como esta ofensa de obra o de palabra que el trabajador pudo haber cometido en contra de su empleador, su cónyuge o conviviente, o ascendientes o descendientes o representantes. La causal quinta es la ineptitud manifiesta del trabajador respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador tenía que tener un conocimiento, una experiencia para el trabajo, la cual él manifestó que efectivamente la tenía y que cuando se puso a realizar ese trabajo no está capacitado para hacerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que yo contrato un piloto y a pesar de que tiene su matrícula como piloto, cuando pilotea el avión no lo hace correctamente y pone en riesgo, por supuesto que está demostrando una ineptitud para lo que fue contratado, aunque la palabra suene feo, quiere decir que no está apto para realizar el trabajo para el que fue contratado, incurrimos en esta causal. Por supuesto será una causal en la que yo no puedo utilizarla después de 2, 3 años, porque si un trabajador durante 2, 3 años ya lo tuve trabajando, y antes no utilicé esta causal, quiere decir que ese trabajador sí era apto para ese trabajo, debe ser otras las circunstancias que me lleva a terminar este contrato de trabajo. Entonces también podríamos profundizar en cada una de estas causales, pero claro, el tiempo es corto y tenemos que ir avanzando. La denuncia justifica que el trabajador haga en contra del empleador respecto de sus obligaciones en el seguro social. Esto es una sanción por la deslealtad o el contratiempo de la empresa que puede causar el trabajador a sabiendas de que su queja es infundada, ¿no? Pero tiene que ser infundado para que funcione. El no acatar las medidas de seguridad, de prevención o de higiene, por supuesto, si establecemos un reglamento de seguridad y salud en la empresa y el trabajador no cumple con estas normas o con aquellas obligaciones que su incumplimiento sea grave, al causar ponerse en peligro él o poner en peligro a sus compañeros, esta podría ser una causal de visto bueno. Y por último, el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros individuos de la empresa, hacia un compañero o compañera o hacia el empleador, ¿no es cierto? Y para que tengan, esto también es una cuestión en la que podríamos discutir muchísimo, pero el Código del Trabajo establece una definición de qué entiende nuestra legislación como acoso laboral, ¿sí? Ahí lo he estipulado yo, ustedes después lo pueden consultar, pero estamos hablando de un comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, que sea reiterado y que sea potencialmente lesivo, y que tenga como resultado el menoscabo, el maltrato, la humillación o que amenace o perjudique su situación laboral,
¿sí? Esto es lo que se tiene que producir para que haya un acoso laboral y por supuesto este acoso podría ser discriminatorio si va en contra de lo enumerado en el artículo 11.2 de nuestra Constitución. Por último, para concluir y dejar un espacio para preguntas, hemos visto las formas de terminación que el artículo 169 nos permite. Ahora ustedes me van a decir, pero también existen otras formas de terminación que sí terminan la relación laboral, pero que tienen una sanción porque no era la forma de terminación legal del contrato de trabajo y estamos dentro del despido intempestivo. ¿Sí? La idea, el derecho laboral lo que hace es impedir o trata de impedir que la relación laboral termine de una forma injustificada, de una forma violenta, ¿no es cierto? Y cuando esto sucede, sanciona al empleador para que pague una indemnización, que vendría a ser un resarcimiento económico a quien ha sufrido este despido intempestivo. Y entonces el artículo 188 establece que cuando hay un despido intempestivo, ojo que el tema del despido intempestivo, al ser el despido intempestivo un acto que tiene que haberse producido en una fecha determinada, en un lugar determinado, en un momento determinado, va a tener que ser probado, ¿no es cierto? Entonces no puede ser una presunción, sino algo específicamente realizado. Por supuesto que lo que puedo tener es pruebas que me lleven a presumir, pero sí cuándo, cómo y dónde se desarrolló el despido intempestivo. Habiendo el despido intempestivo, el artículo 188 establece cómo es la indemnización. Si la relación laboral era de menor a 3 años o hasta 3 años, la indemnización, el monto de la indemnización será de 3 meses de remuneración. O sea, la última remuneración que percibió el trabajador conforme a lo que establece el artículo 95. Es el artículo 95 el que nos establece qué se entiende como parte de la remuneración y aquello que no es parte de la remuneración. Todo aquello que se considere parte de la remuneración, que fue la última que percibió el trabajador antes del despido intempestivo, ese valor va a ser el que nos permita calcular esta indemnización de despido intempestivo. Entonces, si la relación laboral fue hasta 3 años, tomaré esa última remuneración y multiplicaré por 3 y esa será la indemnización de despido intempestivo. Y para aquellos contratos que habían superado los 3 años, se multiplicará esa última remuneración por el número de años de servicio que tenía ese trabajador. Lo que establece el Código del Trabajo es que la fracción de un año se entiende como un año completo. Es decir, que si ese trabajador había laborado 6 años, 7 meses, por poner un ejemplo, o 6 años, 2 meses, habrá que multiplicar por 7, porque la fracción de un año se entiende como un año completo. Para aquellos trabajadores que ya habían cumplido 20 años, aparte de la indemnización de despido intempestivo, habrá que pagarles un proporcional a su jubilación patronal, a la jubilación patronal que está obligado el empleador a pagar, no la del IES, esa es la jubilación del IES, la jubilación patronal, ¿sí? Un proporcional. Si este es el valor de la jubilación que hubiera percibido el trabajador por 25 años, por los años que trabajaba este trabajador, ¿cuánto es? Es una regla de 3 para lo cual tendré que hacer el cálculo de la jubilación de los 25 años. Por supuesto que estas indemnizaciones pueden ser mejoradas. También establece el artículo 192 que el cambio de ocupación de un trabajador sin su conocimiento, consentimiento y aprobación, ¿no es cierto?, implicará un despido intempestivo, pero ojo, les doy un dato, es muy importante que el trabajador cuando ocurre esto reclame dentro de los 60 días siguientes de que el empleador dio la orden para cambiarle de ocupación. Si esto sucede, esto sería sería considerado, o en realidad la liquidación de ese trabajador sería con una indemnización como si se tratara de un despido intempestivo. Siempre que se paga un despido intempestivo, vamos a tener que pagar la bonificación por desahucio del artículo 185, que es el 25% de la última remuneración por el número de años de servicio, porque así lo establece el artículo 189. También establece el Código del Trabajo que cuando
se produce un despido intempestivo, un despido injustificado, una persona con discapacidad, y no solo la persona con discapacidad, sino aquella persona que está a cargo de la manutención de una persona con discapacidad, se tendrá que indemnizar conforme a la Ley Orgánica de Discapacidades. En la Ley Orgánica de Discapacidades se establece una indemnización adicional que es de 18 meses, pero no de la última remuneración que percibió el trabajador, sino de la mejor remuneración que percibió el trabajador. Esto puede ser que, por ejemplo, un trabajador recibía un fijo y unas comisiones. La última puede ser que las comisiones fueron bajas porque vendió poco, pero tuvo muy buenas comisiones tiempo atrás, y entonces en esto se aplica la mejor remuneración, ¿no? Y ahora también esto está en boga, el tema de la liquidación del negocio. ¿Qué pasa con aquellas empresas que han decidido cerrar o liquidar el negocio? Ya estamos en dos situaciones distintas. A ver, si estamos hablando de la fuerza mayor, no estoy hablando de que se produce un despido intempestivo o que la consecuencia es pagar una indemnización como si se tratara de un despido intempestivo por la liquidación de un negocio, si es que fue la fuerza mayor la que me llevó a la liquidación. Ahí lo que aplico la terminación es el numeral 6 del artículo 169. Pero si es que yo cierro o liquido la empresa, no por fuerza mayor, sino por cualquier otra circunstancia, a los trabajadores yo tendré que liquidarles pagándoles la indemnización del artículo 188, es decir, la del despido intempestivo, y la bonificación por desahucio establecida en el artículo 185. Después, por último, para concluir, está lo que se determina como despido ineficaz. Aquí quizás me estoy excediendo porque, claro, aquí ya no hay una terminación de la relación laboral, porque al ser el despido ineficaz, la consecuencia es que el trabajador regrese a su puesto de trabajo. Lo que pasa es que si el trabajador, una vez declarado ineficaz el despido, decide no continuar trabajando, se produce el despido intempestivo y las consecuencias del despido intempestivo, y por eso lo he incluido aquí, ¿no? Se considera ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el periodo de lactancia, que en realidad no es la licencia de maternidad, sino los 12 meses dentro de los cuales está en periodo de lactancia la trabajadora, cuando el centro de trabajo no tiene una guardería y tienen que darle este periodo de 6 horas a la trabajadora que está en lactancia, los jueces han considerado que ese periodo de lactancia está asociado a su condición de gestación o maternidad, y por tanto, si es que el despido se produce en el periodo de lactancia, podría ser considerado un despido ineficaz. Las mismas reglas de la ineficacia se aplican para los dirigentes sindicales, ¿sí? Mientras el dirigente sindical está en el cargo o hasta un año después. Y también establece el Código del Trabajo que si luego de la licencia sin remuneración, como ustedes saben, los trabajadores, madre o padre, tienen su licencia por maternidad o paternidad, pero después pueden acceder a una licencia adicional sin remuneración. Podría suceder que regresando de esa licencia sean despedidos. Ese despido también puede ser considerado ineficaz. Cuando se produce un despido ineficaz, la persona trabajadora tiene que presentar su acción ante el juez del trabajo en el plazo máximo de 30 días. Admitida la demanda, se cita, ¿no es cierto? Y en la primera providencia en la que ordena la citación y señala la audiencia, se pueden dictar medidas cautelares, y la principal medida podría ser la del reintegro inmediato del trabajador a su puesto de trabajo. Declarada la ineficacia mediante la sentencia del juez, ¿no es cierto?, se entiende que la relación no se interrumpió y por tanto se ordenará pagar la totalidad de las remuneraciones que no se le haya pagado con un recargo del 10%. Si la persona trabajadora que le declararon ineficaz el despido decide no continuar su relación laboral, tendrá derecho a recibir un año completo de remuneración, de la remuneración que venía percibiendo, ahí sí estamos hablando de la última, por el despido intempestivo.
Es importante explicar esto, que si el empleador se niega a recibir nuevamente al trabajador, tanto en la providencia inicial, donde lo ordena como medida cautelar, o en la sentencia, donde declara el despido ineficaz, el empleador estaría incumpliendo una decisión legítima de autoridad competente y por tanto incurriendo en este delito que está tipificado en el código. También establece el Código del Trabajo que cuando el despido se da por discriminación, ya sea por una condición de adulto mayor u orientación sexual o cualquiera de las otras circunstancias del numeral 11.2 de la Constitución, que no están previstos dentro del despido ineficaz, es decir, no puedo acceder a la acción de ineficacia del despido, pero sí, al ser un despido intempestivo por discriminación, se tendrá derecho a la indemnización por el despido ineficaz, es decir, a este año entero de remuneraciones, a multiplicar la indemnización por 12, ¿sí? Y bueno, lastimosamente es un tema larguísimo, he tratado de volar en 50 minutos hacer esta explicación de todo. Por supuesto, estoy bienvenido. Les he dejado aquí mi WhatsApp y mi dirección de mail por si necesitan en algún momento, donde si no nos da en este momento poder contestar. Estoy abierto a contestar cualquier inquietud que les haya quedado, y si no, pues a través de Latin Juris ustedes podrían hacer llegar sus inquietudes y yo con mucho gusto las absolveré, que estamos para ayudarnos entre colegas. Con eso he concluido y les agradezco muchísimo por la paciencia. Espero haber sido bastante sucinto y claro en la explicación. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación. En efecto, ha quedado bastante claro, sí, muchísimos de los temas que usted abordó en esta sesión. Y enhorabuena que nos comparta, además de su mail, también su contacto de WhatsApp, porque hay muchísimas consultas que nos realizan los participantes. Y en ese contexto vamos a abordar 3 preguntas. Catalina Zules nos dice, en referencia a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, nos dice, los acuerdos realizados entre el empleador y trabajador en el que se modifican las condiciones económicas, ¿qué tiempo tienen de plazo? ¿O eso deberá regularse en el mismo acuerdo porque la ley no lo determina, aunque tomando en cuenta lo considerado que son por la emergencia sanitaria, debería terminarse estos acuerdos con la terminación de la emergencia? Doctor. Bueno, muy bien. La verdad es que me encantaría, Damián, quizás valdría la pena hacer una siguiente charla para explicar las cuestiones laborales de la ley de apoyo humanitario, porque esto nos da para conversar un montón de temas. No lo topé en exposición porque entendía que era otro tema, pero mi criterio jurídico, por supuesto que esto nuevamente yo creo que esta ley tendrá que ser reglamentada y el Ministerio del Trabajo tendrá que emitir los acuerdos ministeriales porque efectivamente hay un montón de vacíos. Pero mi criterio jurídico es que al ser un acuerdo, de común acuerdo entre empleador y trabajadores, el plazo por el cual este acuerdo se va a realizar para preservar la fuente de trabajo, tendría que ese plazo ser parte de este acuerdo. Es decir, empleador y trabajadores determinar en el acuerdo por cuánto tiempo y si este plazo va a ser prorrogable o no, y por supuesto, si no determinar que esto sea indefinido, ¿no? Porque la idea de esto es una cuestión de emergencia por la que estamos pasando, entonces no puede ser algo indefinido, pero ese plazo tendría que ser por mutuo acuerdo entre ambas partes. Bien, muy bien, doctor. Eduardo Ernesto López Rosado nos pregunta, dice, un trabajador le notifican con visto bueno por la causal tercera del artículo 172, en la cual, en los antecedentes, indica el empleador que el trabajador no tenía título de tercer nivel o fue obtenido de forma fraudulenta según
por un documento que fue obtenido por el empleador de la institución universitaria para hacer el trabajo enmarcado, pero el trabajador siempre cumplió con su trabajo, ¿sería posible que el visto bueno le den a favor del empleador? Doctor. A ver, es muy importante aquí determinar si existe una falta de probidad. Si yo en el requisito para contratarlo estipulé que había que cumplir una condición determinada y el trabajador, sabiendo que era una condición sine qua non para la contratación, me demostró que cumplía con esa condición y esa condición fue ocultada por el trabajador, mi criterio es que habría una falta de probidad y por tanto cabría la causal. Ahora, nuevamente les digo, esto es una cuestión de qué tipo de falta de probidad es, por ponerles un ejemplo. Digamos que ese título de tercer nivel fue adulterado o fue falsificado. Yo para poder decir que hubo una falsificación o una adulteración, el inspector del trabajo no se va a atrever a decir eso porque no le compete. Eso es una cuestión penal. Entonces el inspector del trabajo lo que va a decir es, primero tendrán que ir ante el juez penal y será el juez penal el que tendrá que determinar si hubo una falsificación o una adulteración o se cometió un delito y recién con eso vengan y soliciten el visto bueno. El problema es eso. Ahora, si la cuestión es diferente, ¿no es cierto? Si yo mentí, por ejemplo, diciendo que yo tenía, qué sé yo, 8 años de experiencia en un tema determinado, o que soy especialista en tal materia, o llevé qué sé yo, un libro que digo esto fue hecho por mí y esto fue plagiado, en fin, cada circunstancia sería distinta. En el caso en específico me faltan elementos para poder decirte si sí o si no. Ahora, podría haber una falta de probidad si es que hubo si es que el trabajador ocultó o engañó a su empleador para ser contratado bajo una condición que no cumplía. Si estamos hablando ya de adulteración y falsificaciones o del cometimiento de un delito, necesitaríamos un pronunciamiento penal primero antes de que un inspector pueda conceder ese visto bueno. Ok. Ok, doctor. Freddy Arias dice, el problema del despido intempestivo es que muchos empleadores dan por terminada la relación laboral, llamándoles a la oficina y sin testigos le dicen que prescinde de sus servicios. Entonces, la carga de la prueba es del trabajador y es un tema de cuesta arriba para el despedido. Sí, sin duda es verdad. Y en esos casos yo lo que recomiendo es que el trabajador se asesore, por supuesto, con un profesional y tratemos antes de presentar una demanda, lograr las pruebas suficientes del despido, por poner un ejemplo. Si es que fue en una reunión privada, pero yo fui despedido, lo más probable es que el trabajador quiera ir a trabajar y que no le dejen entrar. Entonces, lo que se puede hacer es ir con un policía y que el policía pueda constatar si le dejan o no le dejan entrar a trabajar. El momento en el que ese trabajador no le dejan entrar a trabajar, no le dejan entrar a agarrar sus cosas, puede ser que el policía eleve un parte policial y ese parte policial nos podría demostrar y constatar el despido intempestivo. Lo mismo podría suceder a través de un requerimiento notarial, es decir, podríamos encontrar circunstancias o pruebas adicionales que nos permitan determinar que el despido intempestivo hubo. Otra cuestión, a veces la reunión en privado se da, efectivamente no tengo pruebas, pero lo que sucedió es que el empleador, apenas salió el trabajador, hizo el aviso de salida inmediatamente del IES. Incluso muchos de ellos ponen razón, despido, y entonces eso también nos sirve como pruebas, ¿no?
Y bueno, por supuesto que si el empleador se guardó para que no haya prueba alguna, tendremos que tratar de encontrar la forma de tratar de tener las pruebas para llevar eso hacia un despido intempestivo, pero tarde o temprano, si fue despido intempestivo, en algún momento no le van a dejar entrar a trabajar o no le van a dejar acceder a sus utensilios o esas herramientas, y quizás eso sería lo que deberíamos tratar de constatar para que nos sirva de prueba del despido intempestivo. Ok, muy bien, doctor. Bueno, la verdad es que hay muchísimas preguntas, pero en honor al tiempo las vamos a dejar hasta ahí. Quiero advertirles también a nuestros participantes que, en efecto, tan pronto dispongamos de estas diapositivas, en cuya diapositiva final se encuentra los contactos del doctor Juan Carlos Troya, pues puedan tener también la libertad de contactarse con él. Sobre todo me interesa, doctor, y le comento, hay casos muy específicos que supongo que las preguntas se derivan de las realidades que en efecto están viviendo nuestros cursantes. Así que creo que será de muchísima valía el hecho de poder contar con sus contactos. Y en ese sentido, doctor, pues quiero agradecerle por su brillante participación y desde luego también me comprometo en buscar un nuevo espacio para discutir estos temas que todavía se quedan pendientes respecto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Muchísimas gracias, estimado doctor. El gusto ha sido mío, un placer, y sin duda que los colegas se sientan con la tranquilidad de acudir a mí, nos ayudaremos mutuamente y para eso estamos, ¿no? Para eso somos un grupo solidario, todos los abogados y estamos para ayudar. Muchísimas gracias por el espacio, Damián. Felicitaciones nuevamente a Latin Juris por todo lo que hace y nos veremos la próxima. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias, estimado doctor. Bien, ahora continuamos con esta jornada. En esta ocasión le damos paso a la doctora Viviana Bueno. La doctora Viviana Bueno, para que ustedes pues tengan un contexto